Gracias. Tiene la palabra para abrir el debate el diputado del Estado Monaga, Piero Marum. Piero Marum. Piero Marum. Creo que él es solo. No hay más nadie, ¿no? Este quedó como el Caracas, nos quedó sin jugadores. Diputado Juan Pablo Guanipa, pero en la lista que está aquí está en el segundo. Diputado Juan Pablo Guanipa. Sí, pero ya han salido varios y dicen que es mentira. O sea, yo creo que están transitando. Cambia. Y este habla más huevo, ¿no? Señor presidente, colegas diputados, hoy en Venezuela se respira, en medio de la peor crisis de toda nuestra historia, se respira esperanza, se respira optimismo. Los venezolanos tenemos la sensación de que podemos lograr terminar con esta pesadilla inaceptable que ha significado 20 años en el poder de un grupo de personas que han asumido que el poder no es para servir al pueblo, sino el poder es para servirse ellos, que el poder no es para acompañar a la gente en oportunidades de estudio, de trabajo, de emprendimiento, sino para someter a un pueblo y hacer lo que a ellos les dé la gana. Lo que hoy estamos viviendo, esa sensación de optimismo que se vive en Venezuela hoy, es producto de un proceso en el que el país ha asumido la resistencia, el país ha asumido la lucha, el país ha asumido la convicción de que no nos vamos a dejar humillar y que vamos a lograr el cambio político para que Venezuela pueda tener un presente y un futuro mucho mejor. Cuando esta dictadura anunció la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, el pueblo rechazó esa convocatoria y no fue el pueblo el que la convocó como lo establece la Constitución, pero además de eso, tampoco fue el pueblo el que eligió a esos constituyentistas de esa farsa que es esa constituyente. Y a partir de allí, todos estuvimos de acuerdo en no aceptar ninguna de las decisiones de esa constituyente. Luego, la misma dictadura cerró las puertas al diálogo cuando se negó a ofrecer condiciones adecuadas para la participación en procesos electorales. Cerró las puertas al diálogo en República Dominicana. Y el representante de toda la oposición, conjuntamente con otros dirigentes, Julio Borges, dijo: no firmo un acuerdo que no trae absolutamente nada positivo para el país. Pero también esta dictadura cerró las puertas de los procesos electorales cuando convocó a una farsa electoral el 20 de mayo y la mayoría de los partidos políticos y yo diría la mayoría de la sociedad venezolana decidimos no ir a esa farsa electoral. Y a partir de allí comenzó un proceso de deslegitimación de una dictadura como la de Nicolás Maduro y logramos que la mayoría de los países del mundo desconocieran esa farsa electoral de mayo de 2018. Lo que hemos logrado es que hoy por hoy, no solamente Venezuela, sino el mundo entero asuma que tenemos que lograr rescatar la democracia y rescatar la libertad. Y desde ese momento fijamos como fecha fundamental el 10 de enero. Y el 10 de enero se concreta la usurpación de Nicolás Maduro de un cargo tan importante como la primera magistratura nacional. Pero también a partir de allí se consolida la Asamblea Nacional como herramienta fundamental del pueblo venezolano y se asume
la responsabilidad de que Juan Guaidó dirija todo un proceso de transición desde la presidencia interina de la República Bolivariana de Venezuela. Pero a partir de esa fecha también hemos visto al pueblo en la calle. Muchos subestimamos al pueblo y decíamos que no era posible que la gente saliera. Decíamos que la situación económica tenía a la gente en su casa dedicada a ver cómo subsistía, que la represión había generado miedo y que por eso la gente no salía. Y cuando la gente dijo es el momento de salir a defender la democracia, la libertad en Venezuela, salió masivamente. Y los cálculos que se hacen establecen que más de 10 millones de personas acompañaron las protestas que se realizaron el 23 de enero en todo nuestro país y además en todo el mundo. Porque otro asunto que ha surgido con mucha fuerza es el respaldo internacional al pueblo venezolano en estos tiempos de dictadura y oscurantismo. Y por eso hemos visto cómo después de la juramentación de Juan Guaidó surgieron apoyos importantísimos en América, en Europa, a una presidencia que tiene la responsabilidad de lograr que se produzca un proceso de transición en Venezuela. Así que tenemos todas las razones del mundo para sentir optimismo, para sentir esperanza, para sentir que podemos lograr que el país cambie. Y por eso hemos trazado una ruta, y esa ruta está muy clara. Tenemos que lograr que cese la usurpación, es decir, que se vaya Nicolás Maduro de la presidencia que usurpa, pero tenemos que lograr también desarrollar, como lo estamos desarrollando, un gobierno de transición, y tenemos que lograr también elecciones libres. Por eso es importantísimo que nosotros desde el Parlamento hagamos todos los esfuerzos para lograr que estos tres asuntos se vayan desarrollando en paralelo, pero que sean todos encaminados hacia la posibilidad de liberar al pueblo venezolano. Lograr elecciones es un anhelo del pueblo. El pueblo quiere votar, pero también es un anhelo de la comunidad internacional. Cada vez que escuchamos jefes de Estado, jefes de gobierno, jefes de partidos políticos, jefes parlamentarios en distintas partes del mundo, dicen claramente, en momentos de crisis, de dificultades como los que vive el país, como los que vive Venezuela, es importantísimo recurrir al pueblo, asumir la soberanía popular y que sea el pueblo el que tenga la última palabra. Por eso claramente está establecido en el artículo 233 de la Constitución venezolana que ante la vacante absoluta del presidente de la República, entonces asume el presidente de la Asamblea Nacional mientras se convoca elecciones en 30 días. Es obvio que es imposible que en 30 días se puedan dar elecciones en Venezuela, porque nosotros tenemos que generar el clima adecuado para que el país pueda ir a un proceso electoral y sienta que su voto va a ser respetado. Así como tenemos la convicción de que Nicolás Maduro tiene sus días contados, también tenemos la convicción de que la señora Tibisay Lucena y quienes la acompañan tienen sus días contados. Y por tal motivo es fundamental que si queremos ir a un proceso electoral, hagamos todos los trámites urgentes para poder establecer los mecanismos adecuados para que ese proceso electoral sea libre, sea transparente, la gente sienta que vale la pena y que su voto va a ser respetado. Entonces, nosotros queremos ir a elecciones y para ir a elecciones lo primero que tenemos que hacer es designar un nuevo Consejo Nacional Electoral y la Asamblea Nacional tiene que dedicarse a eso. Por eso nosotros estamos proponiendo que en los próximos días se designe el Comité de Postulaciones Electorales y que ese Comité de Postulaciones Electorales, sustentado en las disposiciones de urgencia que tienen que ver con la transición, proceda a elegir un nuevo Consejo Nacional Electoral y que ese nuevo Consejo Nacional Electoral comience a desmontar el secuestro del sistema electoral en manos de la dictadura de Nicolás Maduro. Es necesario depurar el registro electoral. Es necesario que los nuevos electores a quienes no se les permite inscribirse puedan inscribirse. Es necesario que los venezolanos que están en distintas partes del mundo puedan ejercer su derecho al voto independientemente del lugar donde se encuentren. Es fundamental que se cambien las migraciones que se hicieron para tratar de obstruir el derecho al voto de ciudadanos en distintas partes de Venezuela. Pero además,
Hay que tener disposiciones claras y contundentes que impidan el uso de recursos públicos y de mecanismos de chantaje como el carnet de la patria para forzar un voto más allá de la voluntad de cada elector. Pero además tenemos que lograr una verdadera observación internacional. Tenemos que llamar a la gente de la Organización de Naciones Unidas, a la gente de la Organización de Estados Americanos, a la gente de la Unión Europea, al Grupo de Lima, a diversos países del mundo que vengan, no solamente para el día electoral, sino que vengan a revisar todo el proceso electoral y puedan dar fe de que es un proceso abierto, transparente, limpio, en el que se respeta la decisión del elector. Tenemos que consolidar un plan república que respete al elector y que defienda los derechos de la nación y no sea un plan parcial con una persona o con una parcialidad política. Tenemos que lograr el control y la reducción de grupos armados que se presentan en los centros electorales con la idea de torcer la voluntad del elector. Tenemos que organizar las estructuras electorales para lograr que sean realmente independientes. Las juntas electorales regionales, las juntas electorales municipales, las coordinaciones de centros de votación, las mesas, todas tienen que estar integradas de manera equilibrada, de manera que la gente sienta que también cuidan los principios fundamentales de un proceso electoral. Tenemos que desmontar, anular, mandar al cementerio la farsa de la Asamblea Nacional Constituyente, de manera que no haya ningún poder supeditado a esa constituyente y que no haya ninguna forma de que esa constituyente pueda torcer la voluntad del pueblo venezolano. Tenemos que relegitimar los poderes públicos, no solamente el Consejo Nacional Electoral. Tenemos que lograr un nuevo poder ciudadano, tenemos que lograr relegitimar el Tribunal Supremo de Justicia, de manera que tengamos instituciones que puedan actuar adecuadamente para que ese proceso electoral esté completamente blindado. Y eso tenemos que hacerlo rápido, porque es la única forma de que podamos concluir todo este proceso, de cesar la usurpación, de hacer un gobierno de transición con una elección presidencial que permita que en el corto plazo, en el más breve plazo posible, tengamos un nuevo presidente de la República y una decisión ciudadana de salir a luchar para reconstruir al país que está pasando por el mal momento que está pasando. Fíjense ustedes que estamos cubriendo todas las aristas. En el punto anterior hablamos del plan país, del plan Venezuela libre, de lo que queremos hacer en el momento en que podamos fácticamente asumir completamente la conducción del país. Pero todo eso pasa porque entonces tengamos un proceso electoral que devuelva a Venezuela la confianza en la democracia, la confianza en el voto. Así que para votar en libertad necesitamos confianza. Con este Consejo Nacional Electoral eso no es posible. Para votar en libertad necesitamos pluralidad. No puede ser posible que tengamos inhabilitados políticos y partidos ilegalizados. Eso tiene que terminar definitivamente. Para votar en libertad necesitamos transparencia. Y la observación internacional hace posible que esa transparencia sea una realidad. Para votar en libertad necesitamos equilibrio. Y con recursos, propagandas y carnet de la patria eso no es posible. Para votar en libertad necesitamos que se respeten los resultados y con la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente esos resultados podrían no ser respetados. Así que nosotros necesitamos recuperar la democracia. Nosotros necesitamos entender que el único camino sin violencia para la transformación del país es un proceso electoral limpio, abierto y es un proceso electoral limpio, abierto y transparente. Como decía Octavio Paz, una nación sin elecciones libres es una nación sin voz, es una nación sin ojos, es una nación sin brazos. Nosotros necesitamos elecciones libres y por eso queremos que esta Asamblea Nacional asuma con carácter de urgencia todos los mecanismos para lograr que tengamos en Venezuela elecciones libres y podamos iniciar el proceso de reconstrucción de nuestro país. Muchas gracias.
presentado distintos puntos necesarios para lo que será la ruta que desde aquí nos hemos trazado. Y en este sentido es necesario entender que en el punto que estamos tocando hoy es prácticamente el punto número 3 de esa ruta, la fase final. Lograr elecciones libres y transparentes en nuestro país. ¿Y qué ha sucedido durante estos años en nuestro país? Y nosotros lo hemos dicho durante nuestro recorrido por comunidades y por todos los pueblos de Venezuela. Nuestra lucha es sin violencia, nuestra lucha es democrática. Y por eso que año tras año hemos acudido a procesos electorales. Procesos electorales que el régimen se ha encargado de burlar. Fuimos a elecciones de alcaldías, ganamos alcaldías. Inmediatamente le colocaron protectores a esas alcaldías. Inmediatamente empezaban a limitarle los recursos a esos alcaldes electos por el voto popular. Fuimos a elecciones de gobernadores y sucedió lo mismo. Le colocaron protectores de esos estados a esos gobernadores, atándolos de brazos para que no puedan ejecutar su gestión a beneficio del pueblo que los eligió. Y así fuimos a elecciones tras elecciones. Luego fuimos a las elecciones de la Asamblea Nacional en el 2015, donde ganamos las 2/3 partes de esas elecciones de la Asamblea Nacional. Y al llegar hasta acá, ¿qué sucedió? Y todo el pueblo venezolano lo sabe. Con el Tribunal Supremo fraudulento, ilegítimo, nombrado de manera exprés, empezaron a emitir sentencias en contra de la Asamblea Nacional para declararnos en desacato, para que no pudiéramos cumplirle, según ellos, al pueblo venezolano. Y luego una asamblea constituyente, convocada por ellos mismos y hecha esa elección entre ellos mismos. Y luego de estos procesos electorales, llegamos hasta el proceso electoral del 20 de mayo. Un proceso electoral desconocido por el mundo entero. Un proceso electoral desconocido por el pueblo venezolano cuando no salió de sus casas a ejercer su derecho al voto. Un proceso electoral desconocido por esta Asamblea Nacional. Procesos electorales que iban y procesos electorales que venían. Y se jactaba el régimen de decir que han ganado 25 procesos electorales en nuestro país. ¿Pero en qué condiciones han ganado, según ellos, esos procesos electorales en nuestro país? Condiciones de ventajismo y abusos, utilizando los recursos del Estado, los vehículos, los teléfonos, las comidas, toldos, sillas, sonido, gorras, franela. Acabaron con las instituciones del Estado, quebraron las instituciones del Estado, quebraron a nuestro país utilizando los reales para campañas electorales y los recursos que quedaban en esas instituciones a través de la corrupción se los terminaban de llevar para comprar fincas, para comprar casas, para comprar bienes, para darse la gran vida y ostentar grandes fortunas como hoy todos nosotros lo podemos ver. Así, de esa manera se jactan ellos diciendo que han ganado procesos electorales de manera fraudulenta y con ventajismo. Y en este sentido dicen que también el 20 de mayo ellos lograron obtener ese triunfo. ¿En qué condiciones? Inhabilitando líderes políticos, inhabilitando partidos políticos. Y así transcurrió el país durante todos estos años de régimen, entre fraude, mentiras y engaños. Hoy la Asamblea Nacional le ha dicho al pueblo que tenemos 3 puntos de una ruta, y en ese sentido nosotros tenemos que avanzar en esa ruta. Por eso es necesario elegir un Consejo Nacional Electoral transparente que le garantice el derecho de cada ciudadano que va a ejercer su voto. Por eso hoy, en esta intervención, nosotros planteamos que es necesario de manera inmediata conformar una comisión para que pueda elegir un Consejo Nacional Electoral que pueda
servirle al pueblo venezolano y que cada voto que el pueblo ejerza sea garantizado ese voto. Es necesario depurar el registro electoral. 100.000 personas mueren aproximadamente en nuestro país al año y todavía están en el registro electoral. Es necesario revisar las funciones que tienen cada coordinador regional del CNE en cada uno de los estados que actúan como activistas políticos. Es necesario abrir nuevamente el registro electoral, pero no abrirlo de manera escondida, que cargan las máquinas de un lugar a otro y el pueblo no sabe dónde están ubicadas para que pueda el pueblo recensarse o para que puedan los jóvenes inscribirse nuevamente. Más de 2 millones de ciudadanos menores de 30 años no han podido inscribirse en el registro electoral. Cambian las reglas del juego de un día para otro a través de resoluciones. Horas antes de los procesos electorales emiten resoluciones y cambian las reglas del juego. Mueven a los electores de un centro de votación a otro horas antes de los procesos electorales. De esa manera dice el régimen que gana procesos electorales. En este sentido, nosotros le decimos a la ciudadanía, desde aquí, al pueblo, estamos dispuestos a nombrar pronto un nuevo Consejo Nacional Electoral que le garantice la confianza a los ciudadanos. Hoy la unidad está mucho más fortalecida y unida que el 2015. Hoy todos los líderes están dispuestos en torno al cambio del país a hacer lo necesario para que podamos salir de una vez por todas de la usurpación y poder tener un gobierno de transición que inmediatamente llame a un proceso electoral donde todos puedan competir de igualdad manera. Es necesario también desde aquí enviarle un mensaje a los ciudadanos. No podemos seguir entregando nuestro voto por una caja de comida o por un recurso ofrecido o entregar nuestro voto a cambio que nos entreguen algo en ese momento para luego dejar ahí a los mandatarios durante varios años acabando con la calidad de vida de los ciudadanos. Ese tiene que ser un compromiso del ciudadano. De aquí en adelante el ciudadano tiene que votar por aquellos dirigentes, por aquellos que quieran realmente recuperar el país y que quieran realmente darle calidad de vida a los venezolanos desde los distintos puestos de elección popular. Por eso hoy nosotros respaldamos este acuerdo que se va a presentar. Por eso hoy nosotros estamos dispuestos a un CNE nuevo. Por eso hoy nosotros exigimos un Consejo Nacional Electoral nuevo que nos pueda llevar definitivamente a procesos electorales donde podamos elegir nuestros mandatarios, nuestros gobernantes de manera equilibrada, de manera justa y que nos sirvan como ciudadanos. Buenas tardes a todos. Gracias, diputado. Tiene la palabra al diputado Armando Armas. Buenas tardes, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela. Los demócratas tenemos como principio el gobierno de la gente, por la gente y para la gente. El gobierno de las mayorías con el respeto a las minorías. El gobierno del Estado de Derecho, de los principios republicanos, de la tolerancia, de la inclusión. Y las elecciones son el mecanismo idóneo para articular todos estos principios. Yo quisiera hacer un par de consideraciones en este sentido. La coalición democrática, antes, en el pasado no tan reciente, en el pasado reciente, en el presente y estoy seguro que en el futuro, siempre tendremos como principio ir a elecciones. Para eso son los partidos políticos que componen esa coalición. Pero elecciones que sean libres, limpias
y justas, con un cronograma electoral. Por cierto, yo debo recordar que en el año 2015, Leopoldo López de Ramo Verde y Daniel Ceballos tuvieron más de un mes en huelga de hambre, pero también nuestro presidente Juan Guaidó hizo huelga de hambre junto a diferentes activistas, nuestro hoy diputado Gilbert Caro, entre otros, para tener un cronograma electoral que eventualmente dio la apertura a un caudal democrático en Venezuela, que fue ese punto de inicio para la transición. La mayor cantidad de votos, la legitimidad que nosotros tuvimos en el 2015, ni siquiera Hugo Chávez en su mejor momento. Fueron más de 14 millones de votos y nuestro mandato fue muy claro. Entendemos la legitimidad de las elecciones, pero también entendemos que fue muy duro llegar hasta ahí. No tiene que ser tan duro en democracia. Y ese es nuestro trabajo de ahora en adelante. Elecciones libres, limpias y justas. La libertad pasa porque una persona cuando vaya a un centro electoral o un testigo no lo amenacen con una pistola para que se salga y poder empezar a apoyar la maquinita como ha sucedido. La libertad de unas elecciones pasa por no estar amenazando a una gente con que sin el carnet de la patria no le voy a dar la bolsa de comida por si no votas por fulano o tal. La libertad pasa por poder decir en las cuñas de radio todo lo que permita la ley y que no sea censurado o autocensurado. La libertad pasa porque los camiones cesta de X o Y alcaldía que son afectas al oficialismo no le quitan los afiches a los candidatos que con tanto esfuerzo lo ponen. Es decir, nosotros no queremos un proceso electoral perfecto. Sí, lo queremos perfectible, pero queremos un proceso electoral creíble, libre, que las personas que están fuera de nuestras fronteras puedan registrarse y puedan votar, y eso toma tiempo. Que tengamos reglas claras y que no se cambien el día antes, como nos dijeron a nosotros, 2 días antes en el 2015, ahora es 50 y 50 por equiparación de género y tuvimos que cambiar todas las maquetas, sobrevenido, para ver si nos agarraban fuera de base. Y qué bueno nos ha salido tener las mujeres que tenemos acá aguerridas en esta Asamblea Nacional. Pero también elecciones limpias, transparentes, con un registro electoral permanente abierto a todo el mundo, depurado, donde esos millones de venezolanos que se fueron puedan registrarse en las embajadas. Justo, un proceso justo pasa por tener un nuevo Consejo Nacional Electoral que no tiene que ver solamente con los rectores, como ustedes bien saben, y aquí vamos, y ese es el compromiso, porque nosotros vamos a nombrar los nuevos rectores del nuevo Consejo Nacional Electoral, que no les quepa la menor duda. Esta Asamblea Nacional va a asumir el compromiso por el cual fue electa, la cual fue electa en el 2015. La justicia pasa también por tener los diferentes directores y los diferentes miembros de juntas electorales en los estados. Pasa por tener un cronograma claro. La Unión Europea lo ha dicho. Ellos, si no son convocados con 6 meses de antelación, no pueden venir, y nosotros quisiéramos tener acá a la Unión Europea como veedora. Quisiéramos tener a la Organización de Naciones Unidas como veedora, y quisiéramos tener a la Organización de Estados Americanos como veedores. Y cualquier otro organismo internacional que quisiera venir. Mal pudiéramos nosotros validar unas elecciones con socios del régimen, como se ha denunciado en días recientes, que uno de los veedores del último disque proceso electoral era uno de los socios con el tema de las cajitas CLAP. Eso es vergonzoso. Eso no lo podemos permitir. Y aquí hay una Asamblea Nacional dispuesta a hacer lo que tiene que hacer. Aquí hay hombres y mujeres valerosos, como lo fueron quienes fueron designados en el Tribunal Supremo legítimo, que por razones de persecución se encuentra hoy en el exilio. Hay hombres y mujeres dedicados, valientes, honestos y decentes para asumir la responsabilidad de ser los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Que no quepa duda de eso.
En función de esto es que nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir avanzando, porque sí, nosotros queremos elecciones libres, limpias y justas. Incluso en el 2017, el petitorio de las protestas con los diputados en la calle eran unas elecciones libres, limpias y justas, convocados por un órgano electoral que con la Constitución respaldándolo es el convocante, no una Asamblea Nacional Constituyente ilegítima, inconstitucional. Yo difiero del planteamiento del colega Contreras, Eustoquio Contreras, que decía vamos a convocar elecciones de presidente y de Asamblea Nacional. Es que yo creo que aquí nosotros, que fuimos electos bajo los cánones de ese momento, tenemos que asumir la responsabilidad y lo que debemos pedir es la incorporación de quienes hoy no están aquí. Porque si nosotros pegamos elecciones presidenciales con las elecciones de la Asamblea Nacional, yo creo que quedaría en una peor posición. Y eso no es inclusión. Los gobernadores, los alcaldes, los concejales y los consejos legislativos, yo sí soy de los que piensa al ser ellos electos por una Asamblea Nacional Constituyente ilegítima, eso sí se tienen que volver a contar. Es lo constitucional. Es la apertura a la democracia que nosotros queremos transitar. Y en función de eso, colegas parlamentarios, Junta Directiva, Pueblo de Venezuela, nosotros vamos a trabajar. Vamos bien, vamos muy bien, Venezuela. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Ezequiel Pérez. Buenas tardes, ciudadanos directivos de la Asamblea Nacional, colegas diputadas y diputados, pueblo de Venezuela, del Táchira, medios de comunicación. Elecciones libres, elecciones transparentes, elecciones legales, elecciones que no sean tramposas, es lo que quiere el pueblo venezolano. Yo debo de hacer historia. Desde el año 2000 se hicieron elecciones de gobernadores y ya el Consejo Nacional Electoral estaba dirigido por el PSUV, en aquella vez Movimiento Quinta República. Y me recuerda cómo le quitaron las elecciones a Morel Rodríguez en Nueva Esparta, al cura Calderón en el Táchira y a William Dávila en Mérida. Los robaron y así sucesivamente. Ese trabajo del Consejo Nacional Electoral siguió adelante, pero gracias a un grupo de jóvenes que se fueron a instruirse en Cuba y llegaron como el Frente Miranda o la Misión Identidad. Ahí comenzaban ellos a sacar cédulas en diferentes partes del país y cambiaban la gente, llegaban y enviaban para otros sitios a los electores. En mi caso, yo votaba en una escuela de Meterio Ochoa del Abejal, el municipio Libertador del Táchira, y fui pasado para el referendo que tenía que hacerse el 15 de agosto del 2004 en la aldea Pozones del municipio Samuel Darío Maldonado en la zona norte. Entonces, esto pasó con muchísima gente que quería participar, y esa misma noche del 2004, el 15 de agosto, en el referendo que se hizo, al otro día, a las 3 de la mañana, salió unos datos o unos resultados increíbles, pero fueron los resultados que dio el Consejo Nacional Electoral. Consejo Nacional Electoral que se ha ido desenmascarando, que ha ido diario cometiendo cada día más fraude y fraude, hasta el punto de que nosotros aquí mismo decíamos que las elecciones debían de ser transparentes y se pedía eso. Pero me recuerda que la asamblea de la espuria o falsa o ilegítima constituyente, ese mismo día fue a la fuerza que la quisieron hacer. La dictadura se impuso y hubieron más de 39 muertos en todo el país.
pero ellos, bueno, la metieron allá, convocaron elecciones para el 22 de abril y después el 20 de mayo del 2018. Elecciones falsas e ilegales. Entonces, cuando vemos eso, hay un dicho que dice, el que mal anda, mal le va. Y eso es lo que le está pasando a este gobierno ilegítimo. Por todas esas trampas que se fueron ejecutando durante tanto tiempo, ya hoy, ya el pueblo ya los conoce. Fueron engañando, y entre eso las mismas Fuerzas Armadas, las cúpulas de las Fuerzas Armadas se prestaban para ayudar a hacer ese acto de corrupción, ese acto corrompido dentro de un proceso electoral. Por eso, cuando nosotros vemos que quieren hacer elecciones rápidas, y como lo decía aquí los diputados anteriores que hicieron el tema, que lo hablaron sobre el tema, ellos decían muy claro de que había mucha incongruencia, ponían cosas para mañana, para pasado, y entonces no le daban tiempo. Y otro, lo del ventajismo de la propaganda, utilizan todos los medios de comunicación, la televisora, los periódicos, etcétera, aplastando a cualquier opositor que quiera participar. Esto es algo ilegal, algo tramposo, y por eso nosotros sí queremos que se haga una elección libre en Venezuela como debe de ser, con el cambio del Consejo Nacional Electoral, porque para nadie es un secreto de que las máquinas siempre la cargan ellos debajo del brazo. Cuando van a ir a inscribir a alguien, lo llevan por todas partes para poder ir a inscribir. Por eso nosotros pedimos elecciones libres, elecciones como debe de ser, transparente, con un consejo electoral imparcial que pueda ser electo lo más pronto posible dentro de esta Asamblea Nacional. Y por otra parte, que los mismos consulados que estén afuera deben de inscribirse los muchachos o los muchachas que se hayan ido de Venezuela, porque van a quedar por fuera. Otra que se debe de hacer es la depuración en este registro electoral que tenemos, porque también en el 2002, 2003, 2004 se inscribieron o se le dio cédula a más de 4 millones de colombianos que hoy están fuera, ya lejos en las otras partes, pero que las cédulas quedan aquí para poder ellos seguir haciendo lo que saben hacer, las trampas. Lo del CLAR, lo de la amenaza con las tarjetas del carnet de la patria, etcétera, todos lo conocemos. Por eso yo sí creo que llegó el momento que este gobierno de transición, dirigido por el presidente interino Juan Guaidó, debe poner orden respecto a un Consejo Nacional Electoral imparcial, a un Tribunal Supremo que se venga a trabajar a favor de la justicia venezolana, y bueno, echar para adelante, porque lo que queremos nosotros es que este país crezca, se reproduzca en bien y que salga lo mejor posible para que todos los venezolanos y venezolanas tengamos patria de verdad, tengamos una Venezuela próspera, una Venezuela de progreso y una Venezuela independiente, capaz de solucionar los problemas. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el diputado Stalin González. Buenas tardes. Muy rápido y breve, ya mis compañeros han dicho muchas de las cosas que tienen que ver con la ruta a conseguir, a conquistar una elección libre en Venezuela. Porque no se trata solamente de cambiar el CNE, sino de construir la ruta de lograr una elección libre en Venezuela. Hoy hemos visto en Venezuela cómo votar y ganar una elección no es suficiente. Nosotros en este mismo Parlamento, desde el 2015, aquí el TSJ anuló la elección de Amazonas para mutilar las competencias de la Asamblea y la mayoría de la unidad en este Parlamento. Es decir, que no solamente hay que sacar más votos, no solamente hay que defender los votos en cada una de las mesas, sino que también hay que tener un TSJ imparcial. Dentro de esa ruta para conseguir una elección libre, no es nada más cambiar los rectores del CNE, no es nada más conformar un nuevo Consejo Nacional Electoral, sino también hacer reformas que han mutilado el derecho de votar de los venezolanos. Leyes como la Ley de Procedimientos Electorales, que le pone una alcabala a los venezolanos que están afuera del país, solicitándole pasaporte, residencia, cuando la Constitución es clara y solo dice que para tener el derecho
a elegir, hay que ser mayor de 18 años. Por eso es que hablamos de construir una ruta y no nada más cambiar el CNE. Evidentemente que tenemos que cambiar el CNE. Hoy nadie en Venezuela cree que el CNE pueda hacer una elección imparcial. Nadie cree en Venezuela que el CNE o que Maduro pueden hacer una elección imparcial. Desde esta asamblea se ha trazado una ruta, y lo ha dicho Juan, una ruta clara: cese la usurpación. Y por eso hicimos el acuerdo donde se declara la usurpación. Un gobierno de transición, y ahí se está trabajando la ley que dará el andamiaje a todo lo que tiene que ver con el 333, el 350, para poder ejercer el 233. Y todo lo que tiene que ver con la elección libre, que es una ruta que va más allá de cambiar el Consejo Nacional Electoral. Hoy todas las voces del mundo son claras en pedir y exigir que en Venezuela haya una elección. Desde el 20 de mayo, hoy veía ahorita las noticias, el usurpador en una alocución a la Fuerza Armada le decía a los soldados: ustedes fueron testigos con el Plan República. Es verdad, y lo dije en el debate del acuerdo del 20 de mayo. Toda la Fuerza Armada fue ese día testigo, todos y cada uno de los soldados, oficiales, fueron testigos el 20 de mayo de la farsa que fue esa elección. Centros vacíos, centros donde no votó nadie, y ahí está, y es parte de la crisis que hoy vive el país, porque el 20 de mayo no hubo una elección, y así lo decimos los venezolanos y lo dice el mundo. Entonces hoy, compañeros diputados, hoy aquí lo que estamos es para seguir dando pasos firmes, pasos correctos en lograr que en Venezuela podamos elegir, en lograr que en Venezuela decidamos nuestro destino. Hoy la opinión de la comunidad internacional es respaldando la exigencia de los venezolanos que estén en una elección libre, justa y transparente, y de esta asamblea vamos a seguir luchando para que los venezolanos podamos lograr esa libertad a través del voto, como lo dice nuestra Constitución. Muchas gracias, presidente. Se va a cerrar el debate. Cerrado. La comisión propuesta para hacerle seguimiento a los procesos electorales la preside Stalin González, vicepresidente Piero Marú, Juan Pablo Juanipa, Melba Paredes y Armando Armas. En consideración, aprobado. Se cierra el debate y se convoca para el próximo martes 5 a las 10 a.m. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.